En este discurso escatológico el Señor nos sigue invitando a la vigilancia, con esa parábola que tantas veces meditamos y que también está relacionada con la consagración, con la vida religiosa. Muy sencillamente, solamente recordar el símbolo, ¿no?, de la luz que se consume, la vela, la lámpara de aceite, es el símbolo de la vida. Por eso, en definitiva, no es una falta de solidaridad, sino es una imposibilidad que compartan el aceite, porque el aceite es la propia vivencia. Uno puede acompañar y puede dar testimonio al otro, pero no le puede prestar un pedazo de vida. Entonces tenemos que buscar vivir según Dios y hacer penitencia, ir a comprar el aceite cuando tenemos tiempo, porque Jesús va a venir en el momento menos pensado. Esto no es para que uno piense que la muerte está a la vuelta, sabemos que somos frágiles, mucho menos el fin del mundo, que era un problema de esa comunidad tan linda que era de Tesalónica, que estamos siguiendo la primera carta. Pablo, sumando y restando, nos dice y nos confirma que era una buena comunidad, pero había algunos problemitas, ¿no? Problemitas teológicos, porque ellos esperaban el fin del mundo muy inmediatamente y por ahí tenían alguno que no quería trabajar. Entonces Pablo dice, no quiere trabajar, que no coma. Él enseguida arreglaba todo. Y después este problema de configurarse al mundo. Por eso pensemos en una sociedad paganizada. El tema con los cultos paganos, el tema de la sexualidad estaba muy desbocado. Entonces él quiere que su comunidad cristiana cada vez se empape más del Evangelio de Cristo, que no se desprecie el cuerpo, que el cuerpo se integre, la sexualidad se integre a toda la vida de la fe. Y en esta comunidad también habla un poquito del tema de la embriaguez, porque donde había culto a Baco había mucho tema de vino. Y Macedonia era especialmente una ciudad dedicada a Baco. Entonces Pablo también les dedica un párrafo fuerte sobre el tema de la embriaguez. Pero todo en cuanto a que ellos vayan, como Pablo mismo lo dice, profundizando. Si quisiéramos resumir la perícopa de hoy y de mañana, porque en el capítulo 4 van con el tema de las cosas particulares, sería sigan adelante. Tenemos que seguir adelante en el proceso y en la comunicación de la fe. Y en cuanto a Santa Mónica, me anoté 2 párrafos largos, pero 2 párrafos al fin. Mónica, nacida en Tagaste, actual Suc Arás en Argelia, en una familia cristiana, vivió de manera ejemplar su misión de esposa y de madre, ayudando a su marido Patricio a descubrir la belleza de la fe en Cristo y la fuerza del amor evangélico, capaz de vencer el mal con el bien. Tras la muerte de él, ocurrida precozmente, Mónica se dedicó con valentía al cuidado de sus 3 hijos, entre ellos San Agustín, el cual al principio la hizo sufrir con su temperamento más bien rebelde, considerada modelo y patrona de las madres cristianas por ese acompañamiento al hijo, con oración y también siguiéndolo un poquito de cerca, sin inmiscuirse, pero siguiéndolo muy de cerca. Muchas noticias sobre ellas nos proporciona su hijo en el libro autobiográfico de las Confesiones, obra maestra entre las más leídas de todos los tiempos. Aquí conocemos, por ejemplo, que San Agustín bebió el nombre de Jesús con la leche materna y fue educado por su madre en la religión cristiana, cuyos principios quedaron en él impreso, incluso en los años de desviación espiritual y moral. Es decir, que a través de la catequesis de la madre, aunque él no se convirtió, hubo determinadas cosas que no pasó el límite, podríamos decir. Mónica jamás dejó de orar por él y por su conversión, y tuvo el consuelo de verle regresar a la fe y recibir el bautismo. Dios oyó las plegarias de esta santa mamá, a quien el obispo de Tagaste había dicho: es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. En verdad, San Agustín no solo se convirtió, sino que decidió abrazar la vida monástica y al volver a África fundó él mismo una comunidad de monjes. Conmovedores y edificantes son los últimos coloquios espirituales entre él y su madre en la quietud de la casa de Ostia, a la espera de embarcarse rumbo a África. Santa Mónica ya había llegado a ser para este hijo suyo, más que madre, la fuente de su cristianismo.
Su único deseo durante años había sido la conversión de Agustín, a quien ahora veía orientado incluso a una vida de consagración al servicio de Dios y del prójimo. Por lo tanto, podía morir contenta y efectivamente falleció un 27 de agosto del año 387 a los 56 años, después de haber pedido a sus hijos que no se preocuparan por su sepultura, sino que se acordaran de ella allí donde estuviera en el altar del Señor. San Agustín repetía que su madre lo había engendrado 2 veces. Pensemos en la intercesión y el misterio de la libertad en el camino de la conversión. Cómo tenemos que rogar por la conversión de todos, de nosotros, pero también recordar que hay un misterio de libertad del otro, la libertad del otro ante la cual nos tenemos que presentar descalzos, porque es el territorio de la conciencia, el territorio de cada uno de nosotros con Dios. Para este tema, el último párrafo que comparto con ustedes, tomado de las confesiones. Ella lloraba por mi muerte espiritual, Dios mío, con la fe que tú le habías dado, y tú escuchaste su clamor. La atendiste cuando ella con sus lágrimas regaba la tierra ante tus ojos. Ella oraba por mí en todas partes, y tú escuchaste su oración. Sus oraciones llegaban a tu presencia, pero tú me dejabas aún mantenerme en mi empeño y permanecer en mi oscuridad. Dios nos deja a veces mantenernos en nuestro empeño y permanecer en la oscuridad. Sigue San Agustín. ¿Cómo podía ser que tú dejaras de escuchar y rechazaras las lágrimas de la que Mónica, mi madre, no te pedía oro, ni plata, ni ningún bien fugaz, sino la salvación espiritual de su hijo, que era yo, porque tú se lo habías dado? ¿Cuál era el límite de la oración de Mónica? La libertad de Agustín, pero las dos cosas en Dios se conjugaron. Por eso no tengamos miedo de interceder y tengamos paciencia con el hermano, porque si Dios respeta la libertad del hermano, yo tengo que también respetar su libertad. Encomendémonos a Santa Mónica y pidamos por tantas familias que como Mónica se tienen que hacer cargo de la educación, de la mantención de sus hijos. Que el Señor las bendiga a las Mónicas, bendiga a las familias, para que siempre reciban el testimonio de la fe y la bendición del Señor. Que así sea.